Hola, en esta oportunidad responderemos a la siguiente pregunta. ¿Es posible que respecto de un mismo bien se registren varios embargos ordenados en diferentes procesos? La pregunta que se plantea significa que si es posible o no que un mismo bien pueda encontrarse embargado no para uno, sino para varios procesos a la vez. Y antes de dar respuesta a esa pregunta, pues vale la pena eh, de manera breve explicar algo acerca de la práctica de la medida cautelar de embargo. Saber cómo se practica la medida cautelar. Ya en el video precedente mencionábamos que la medida cautelar de embargo, en términos simples, prohibía la enajenabilidad del bien o restringía que el titular del dominio de ese bien se lo pudiera vender, permutar o en fin, transferir a otra persona luego de decretada y practicada esa medida. ¿Cómo se practica la medida cautelar de embargo? Pues aquí tendremos que precisar que esa medida cautelar se practicará dependiendo del bien a embargar. Por ejemplo, si lo que se quiere embargar es un bien sujeto a registro, como por ejemplo una casa, un apartamento, un lote, una finca, como por ejemplo un vehículo automotor, entre otros, pues una vez el juez de conocimiento, una vez el juez que está llevando el caso decreta esa medida cautelar de embargo, ordena librar un oficio con destino a la oficina donde se encuentra registrado el bien. Si se trata de un inmueble, como la casa, el apartamento, el lote, la finca, etc., pues ese oficio tendrá como destino la oficina de registro de instrumentos públicos de la ciudad donde se encuentre el bien o que pertenezca a ese círculo. Si se trata, en cambio, de un vehículo automotor, como un carro o una motocicleta, pues será la respectiva Dirección de Tránsito Automotor la que se encargue de registrar esa medida cautelar. Pero sucede otra cosa cuando el bien a embargar no es un bien sujeto a registro. Por ejemplo, hablemos de un derecho de crédito contenido en un título valor endosable, como una letra de cambio. Aquí lo que sucede es que el sujeto que me debe a mí, a su vez, es acreedor de otro. Es decir, mi deudor, podríamos citarlo así como ejemplo, utilizó el dinero que yo le presté para prestárselo a otra persona. Se vence el plazo de la obligación, no cumple la obligación conmigo y tengo noticia de que ese dinero se empleó para prestárselo a otra persona, de modo que yo puedo embargar ese derecho de crédito que tiene mi deudor. ¿Y cómo se practica en ese caso la medida? Pues en ese caso lo que se dispondrá es la aprehensión material de ese título valor, de esa letra de cambio que a su favor tiene mi deudor. En ese caso, necesitaremos entonces asegurar de esa medida ese derecho de crédito para poder cumplir con la medida cautelar de embargo. Aquí podemos ver que la medida cautelar de embargo para este último ejemplo se perfecciona con la aprehensión material del título, sería con el secuestro del título, medida cautelar de la que luego hablaremos. Ahora, suponiendo que el bien a embargar es otro y vamos a imaginarnos nosotros que lo que le queremos embargar a nuestro deudor es el salario y las prestaciones sociales, pues son otras las reglas que rigen la práctica de esa medida cautelar. Para ese efecto, además de regirnos por las reglas del Código General del Proceso, pues también tendremos que dar aplicación a disposiciones como los artículos 155, 156 y 344
del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a suponer que nosotros somos acreedores comunes, prestamos una suma de dinero a una persona, se vence el plazo, no cumple el pago de la misma y vamos a iniciar la acción ejecutiva y en ella vamos a pedir el embargo del salario y las prestaciones de este deudor. Surge la pregunta, ¿cuánto se le podrá retener a ese deudor que a la vez es empleado en una empresa mientras paga la obligación? Pues las normas que citamos establecen una regla general que es más o menos que cuando se trate de un crédito común solamente se podrá embargar la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual. Eso significa, por ejemplo, vamos a hacer una operación sencilla, que si nuestro deudor en su empresa devenga un salario mensual de 18 millones de pesos, solo que le pagan mensualmente a este señor, de esos 18 millones mensuales que le pagan, ¿cuánto se le puede retener mensualmente por virtud de la orden de embargo? Pues en ese caso, aplicando la regla, a ese monto de los 18 millones de pesos le podríamos restar en principio el valor del salario mensual para el año 2024, que ya sabemos es de 1.300.000 pesos. Eso nos daría más o menos 16.700.000 pesos. Y a esta suma le sacamos la quinta parte, dividiendo ese valor en 5, lo cual nos daría 3.340.000 pesos. Eso significa que cuando el crédito sea común y esto motive la acción ejecutiva y en ella se pida el embargo del salario de ese deudor, en ese caso, de esos 18 millones de pesos mensuales que devenga, el pagador de la empresa tendrá que retener mensualmente la suma de 3.340.000 pesos y ese valor tendrá que depositarlo en la cuenta de depósitos judiciales que para el efecto lleva el respectivo juzgado civil en dependencias como el Banco Agrario de Colombia. Y claro, registrada la medida tendrá que dar respuesta al juzgado acerca del registro de la misma y mensualmente hacer la retención que acabamos de mencionar. Estos unos breves comentarios acerca de la práctica de la medida que en otro video seguramente podemos ampliar, como por ejemplo se practica la medida cautelar cuando lo que se embargan son sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias, cómo se practica la medida si la suma está depositada en cuenta corriente o si lo está en cuenta de ahorros, que para ese último caso pues hay una regla especial que se da con circulares periódicas de la Superintendencia Financiera en cuanto a los montos de inembargabilidad. O también adelantar algo acerca de la diferencia de los montos a retener por virtud del embargo cuando el crédito ya no es común, sino es producto de una obligación alimentaria a favor de un menor de edad, en cuyo caso ya no se aplica la regla que acabamos de explicar de la quinta parte del excedente del salario mínimo mensual, sino que la ley le da al juez una potestad mayor para disponer el embargo y la retención hasta el 50% de ese monto. En fin, queríamos hacer estas breves nociones para poder contestar la pregunta que se planteó al inicio. Y la pregunta que se planteó al inicio ¿es posible que respecto de un mismo bien se puedan registrar varios embargos? La respuesta a esa pregunta es sí es posible. ¿En dónde encontramos el fundamento para esta respuesta? Pues en el artículo 465 del Código General del Proceso. ¿Qué se necesita para que se dé esta posibilidad? Pues se necesita que esas varias medidas cautelares de embargo hayan sido ordenadas en procesos de diferentes especialidades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa medida cautelar de embargo se haya ordenado en un proceso civil, puede ser un ejecutivo, en un proceso ejecutivo de alimentos que esté adelantando un juez de familia, que esa medida cautelar haya sido ordenada en otro proceso como el ejecutivo laboral o que haya sido ordenada en un proceso de jurisdicción coactiva. Claro, para que se dé la posibilidad se necesita que
los varios procesos donde se ordenan esos varios embargos sean de diferente especialidad. ¿Por qué? Porque si no fuera así, pues esto no sería factible. Me explico. Si el mismo deudor le adeuda a dos acreedores comunes, a uno que le debe 10 millones de pesos representados en un cheque, a otro que le debe 5 millones por unos valores que le dejó de pagar por un arrendamiento, pues en ese caso, como los dos son acreedores comunes, son acreedores con garantía personal, solamente se registrará el embargo de uno de ellos. ¿Cuál? Pues el que primero haya obtenido ese decreto y práctica de medida. El otro ya no podrá embargar el bien, sino que tendrá que pedir el embargo del remanente o pedir el embargo de los bienes que por cualquier causa se lleguen a desembargar en ese proceso donde primero se registró el embargo. Entonces, esto se menciona para explicar que la posibilidad que aquí planteamos en cuanto a que un mismo bien pueda registrar varios embargos necesita que esos varios embargos se hayan ordenado en procesos de diferentes especialidades. Repetimos, que el embargo se haya ordenado en un ejecutivo civil, que el otro embargo se haya ordenado en un ejecutivo por alimentos, que el otro embargo se haya ordenado en un ejecutivo laboral y que el otro embargo, si es del caso, se haya ordenado en un proceso de jurisdicción coactiva. Y esto lo podemos trasladar a un ejemplo de común ocurrencia, por cierto. Vamos a suponer que hay una persona que en ejercicio de sus derechos pues ha realizado o ha desempeñado varios roles. En algún momento de su vida tuvo una empresa y en esa empresa tuvo empleados. Después decidió enamorarse, constituir una familia, contrajo matrimonio, procreó unos hijos. Entonces ya va cumpliendo allí otro rol en su vida. Y como todos, pues fruto de su trabajo va adquiriendo un patrimonio, un conjunto de bienes, entre ellos un apartamento. Y además de eso, pues seguramente como muchos, en algún momento de su vida tuvo que pedir dinero prestado. Entonces se constituyó en deudor, vamos a suponer de un amigo de él. ¿Qué pasó luego? Vamos a suponer lo primero. La empresa, como le ha pasado a muchas empresas en Colombia, tuvo que cerrar. Las ventas cayeron, la producción bajó. Este señor dejó de pagarle salarios y prestaciones a varios de sus empleados. ¿Eso qué motivó? Pues una acción ante el juez laboral de reconocimiento y pago de esos conceptos y luego seguramente la ejecución de esas obligaciones laborales. De otro lado, pues este señor se atrasó en el pago de su impuesto predial en el apartamento, lo que motivó que la Secretaría de Hacienda o la entidad encargada del cobro le requiriera para el pago, porque ya eran varios periodos los adeudados. Sumado a esto, y por si fuera poco, pues la esposa no quiso continuar con él. Eh, Concertaron con esta persona la fijación de cuota alimentaria a favor de sus hijos y ahora pues esas cuotas no se cumplieron o varias de esas cuotas no se han cumplido. Y para rematar, pues esa suma que le había pedido prestada a su amigo no se la ha pagado. Entonces vamos a suponer nosotros que la primera obligación que se venció fue la del amigo, la del acreedor común. Como no se pagó la obligación, pues se inició la acción ejecutiva ante el juez civil. Ese juez civil, por solicitud del acreedor, decretó el embargo del apartamento de este señor. Y claro, vamos a advertir de entrada que ese apartamento ni tenía registrada una afectación a vivienda familiar, ni tenía constituido un patrimonio de familia, ni no tenía otra circunstancia que no permitiera el embargo. Entonces, el apartamento se embargó. ¿Quién lo embargó? El acreedor en el ejecutivo que está adelantando ante el juez civil.
ya está embargado el apartamento. La Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad ya le informó al juzgado que se registró el embargo. Hasta ahí llevamos un embargo registrado. Resulta que después se venció el cumplimiento de la obligación laboral de esos varios trabajadores y estas no se pagaron. ¿Qué motivó? Pues el ejecutivo ante el juez laboral. En ese proceso ejecutivo ante el juez laboral también se pide el embargo del mismo apartamento. Esa medida la decreta el juez laboral y se la comunica a la Oficina de Instrumentos Públicos. La Oficina de Instrumentos Públicos sabe que el artículo 465 del Código General del Proceso permite registrar también ese embargo y así se procede. Se registra también el embargo para el Ejecutivo Laboral. Pero luego ocurre que este señor, como debía varios periodos del impuesto predial, pues fue objeto de otro cobro, que fue el de la Secretaría de Hacienda, y allí pues también se pide el embargo del mismo apartamento. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y hay qué? Si eso no alcanza para tanto. ¿Qué regla seguir para saber cómo se paga, a quién se paga? Pues para ese efecto, recordamos nosotros que ya es el Código Civil el que establece esa regla de prelación de créditos, ese orden para efectos del pago de obligaciones, recordando que hay créditos de primer grado, segundo grado, etcétera. Y es por allá el artículo 2495 del Código Civil el que nos da las reglas. Y tendríamos nosotros entonces que si en el proceso ejecutivo civil ante el juez civil ya se va a rematar el apartamento, pues no se puede proceder al remate porque ya se tiene noticia de estos varios embargos. ¿Qué se debe hacer, por tanto? Pues la norma le indica al funcionario que debe solicitar a las otras autoridades que también ordenaron los embargos de ese mismo bien que se alleguen las liquidaciones de las obligaciones o de los créditos que allí se están cobrando, para que luego, cuando se remate el bien, se aplique la regla del artículo 2495 del Código Civil, se pueda aplicar la prelación de créditos y se pueda pagar, por ejemplo, en primer término la obligación alimentaria, que luego se pague la obligación laboral, luego la fiscal. El caso es que el último, si es que queda algo, el último que va a recibir será el acreedor común, que fue el que primero embargó, paradójicamente, en el proceso ejecutivo civil. Entonces, con este ejemplo, esperamos se haya dado claridad a la posibilidad, advirtiendo que para nada mencionamos la posibilidad para que ese deudor que estaba ahogado con esos créditos que no podía pagar, hubiese podido acudir a otras figuras de reciente creación como la de la insolvencia de la persona natural no comerciante. Estamos hablando de una situación en la que no se hizo uso de esa posibilidad de la que también luego hablaremos. Entonces, hasta otro video.